Estamos automáticamente programados para que nuestro cerebro se preocupe solo de dos simples, comillas, simples cosas. Primero, sobrevivir. Siempre nuestro cuerpo, nuestra mente va a intentar que sobrevivamos a cualquier cosa, a cualquier temor, a cualquier peligro, a cualquier riesgo. Y segundo, ahorrar recursos. O sea, automáticamente tenemos programado la ley del mínimo esfuerzo para gastar las menos energías posible en lo que estamos haciendo. Hoy día, en este capítulo de Inversores on Fire, te voy a comentar algo que estuve tratando en la semana pasada, sobre un post en Instagram para visualizar lo positivo que es pensar en un ahorro en el presente para que tu yo del futuro lo agradezca, sobre todo desde que somos muy jóvenes. Pero además vamos a agregar pasos simples para concretar y crear un plan que luche contra el ahorrar energía que tenemos programado en el cerebro. Quédate, porque aparte ese es el primer tema de podcast de este 2023. Te voy a dar algunos tips súper prácticos para poder crear, por ejemplo, un fondo de tranquilidad o un fondo de emergencia con estos tips para poder crear un hábito y hacerlo súper simple. Así que sin más preámbulos, te comento inicialmente que el post al cual estoy haciendo referencia, que subí la semana pasada a Instagram, recuerda mi cuenta es clubfire-bajo. Inicialmente tenía un dibujo sobre el comienzo del ahorro a los 18 años. Puse esto solo por la edad adulta ya de alguien en Chile. Y si alguien se propone a los 18 años ahorrar 100.000 pesos mensuales, ya sea porque lo hace la persona o porque los padres quieren ayudar a un recién egresado del colegio titulado a crear el hábito del ahorro y luego invertir su dinero, sucede lo siguiente: 100.000 pesos mensuales desde los 18 años a una rentabilidad súper razonable que es el 6%, tomando en cuenta que en la actualidad la renta fija, por ejemplo, año 2022-2023 está dando una buena rentabilidad. Sabemos sí que contra la inflación se pierde plata, es cierto, de todas formas, pero es mucho mejor que tenerlo estancado en un chanchito, en la alcancía, abajo del colchón, en la cuenta corriente. Entonces, pensando, un 6% súper razonable. A largo plazo, inversión en bolsa, es súper razonable pensar en un 6%. O sea, el promedio son entre 8 y 10% en el largo plazo. Entonces pensar en un 6% es súper posible. Y si invertimos entonces estos ahorros, 100.000 pesos mensuales al 6% anual, siempre cuando hablamos de porcentajes anual, ¿ok? Y hacerlo hasta los 50 años, tendrías en ese momento un poco más de 84 millones de pesos. Sí, y estos son solo números planos. Entre medio, nadie va a tener una rentabilidad plana de un X porcentaje porque vas a tener un año más 10, otro año menos 2, un año siguiente más 15, el otro año más 2, el otro año menos 5 o menos 20 como tuvimos en 2022. Entonces, estos son números planos, es para poder ejemplificar y llevar a algo que nuestro cerebro asimile mejor estos números planos. Entonces pensar en un 6% es súper razonable, pero al mismo tiempo incentivarnos a ahorrar y a invertir. Ahorrar e invertir, recuerda, porque si tan solo alguien ahorrara este monto durante todo ese tiempo sin invertir, tendría un poco más de 39 millones de pesos versus los más de 84 millones que tendría si los invierte. Y ojo, aquí otro dato. Si esta persona no comienza a los 18, sino que comienza a los 30, solo tendría, invirtiendo este dinero, un poco más de 50 millones. O sea, tendría más de 84 millones si comienza a los 18 y un poco más de 50 si comienzas a los 30. Esa es la diferencia del ahorro en el largo plazo. Ahora, solo pensar en 100.000 pesos mensuales, imagínate que quizás al pasar de los años tienes una mejor situación financiera y puedes hacer aportes más grandes. O sea, las posibilidades son ilimitadas. En ese momento entonces podrías ver los frutos de no haber, de haber aguantado el gastarte esos 100.000 pesos, ese placer temporal o del presente que está programado en nuestro cerebro. Entonces con esto en mente, para introducir lo que quería conversar hoy día, uno de los grandes objetivos que desde mi perspectiva todos debiésemos
plantearnos, independiente del riesgo que queremos asumir, de los objetivos que tenemos de vida como inversores on fire que somos, es tener un fondo de tranquilidad, como a mí me gusta decirle, o un fondo de emergencia, o un fondo de paz, o etcétera. La idea, y ya si no sabes de qué se trata este fondo, anda por favor un poquito más atrás a ver el capítulo "Partiste a crearte un fondo de tranquilidad", donde doy cuáles son las razones de por qué es importantísimo tener uno de estos fondos. Independiente, como te dije, de nuestro perfil de inversor, de nuestros objetivos en vida, es súper importante tener un fondo de este tipo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, tener un fondo de tranquilidad, pero la pregunta ahora es, ¿cómo lo creo? Si nunca tuve el hábito de ahorrar, ¿cómo puedo tener este hábito? Aquí te voy a dar algunos pasos para que tengas en mente referente a cómo crear este nuevo hábito, y te va a servir a cualquier hábito en la vida, pero lo vamos a aterrizar al fondo de tranquilidad. Primer punto, establecer una meta específica y simple. Tiene que ser muy fácil. O sea, aquí la meta va a ser crear un fondo de tranquilidad. Así de simple. Esa es la meta. Tiene que ser obvio, tiene que ser simple, tiene que ser fácil. Fácil de definir. No digo que sea fácil de lograr, fácil de definir. Por lo tanto, primer paso, crear mi fondo de tranquilidad. Segundo paso es definir un plan. Y este plan tiene que ser algo no muy construido, no muy elaborado, no muy grande. Tiene que ser algo, al igual que el objetivo, algo simple. Si vamos a definir crear un fondo de tranquilidad, entonces el plan no puede ser voy a crear un fondo de tranquilidad para estar en paz, para sentirme tranquilo, para tener dinero ahorrado. No. Este plan tiene que ser específico y obvio. Por ejemplo, si tú quisieras andar en bicicleta, el plan no sería voy a andar en bicicleta todos los días. Eso no es un plan. El plan tiene que ser sencillo pero específico. Por ejemplo, todos los días a las 3 de la tarde voy a hacer 30 minutos de bicicleta. Entonces, si lo llevamos al ejemplo del fondo de emergencia, uno pudiese pensar lo siguiente. Piensa que tus gastos básicos los cubre 1.000.000 de pesos al mes o $1.000. Por lo tanto, como te sugerí en el capítulo partiste a crearte un fondo de tranquilidad, que está un poquito más atrás, recuerda, anda a escucharlo. Los gastos básicos son los que contiene un fondo de tranquilidad, y eso multiplicado por X meses. En promedio uno elige 6 meses tener un fondo de tranquilidad, cosa que pasa cualquier eventualidad, tenga 6 meses asegurados, que no necesitas recibir ingresos, sino que puedas cubrir con estos ahorros todos los gastos básicos que tienes para estar más tranquilo. Entonces piensa que gastas 1.000.000 al mes en los básicos. Si lo multiplicamos por 6 serían 6 millones que necesitas. Entonces escribes en tu plan, en este segundo paso, crear un fondo de emergencia con 6 millones de pesos en X tiempo. Y el X tiempo va a depender de cada uno. Puede ser que lo quieras crear en 12 meses, en 24 meses o demorarte 36 meses, que es lo mismo que 3 años. Va a depender de tu capacidad de ahorro mensual el poder saber cuánto tiempo te va a demorar crear este fondo. Por ejemplo, si lo quisieras hacer en 12 meses, tendrías que ahorrar 500.000 pesos mensuales. Sin embargo, si quisieras hacerlo en 3 años o 36 meses, tendrías que ahorrar 167.000 pesos mensuales, y al término de los 36 meses ya tendrías tu fondo de tranquilidad de 6 millones de pesos. Pero hay que escribirlo. Me voy a crear un fondo de tranquilidad para tener 6 millones de pesos cubriendo 6 meses de gastos básicos en 36 meses, ahorrando 167.000 pesos mensuales. Ahí tenemos entonces el segundo paso, crear este plan obvio y específico. Pero lo interesante es hacerlo atractivo. Y si quieres saber cómo hacerlo atractivo, recuerda ver el siguiente video, que voy a dejar el link acá o acá. Recuerda, nunca sé dónde quedan esas cajitas. Y para que puedas darle continuidad a todos los pasos que vienen a continuación para poder crear este hábito de crear un fondo de tranquilidad. Que estés súper bien.